Bien, buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar todos juntos aquí para... ¿No está encendido? Bueno, igual es un gozo. Aquí, ¿no? Aquí está la cosa esta. Este. Ah, no. Bueno, no. No. Ahora sí. Uy. Bueno, ahora sí es un gozo estar todos juntos hoy, hermanos, para adorar al Señor, exaltar su nombre y escuchar su palabra. Quiero pedirles que me acompañen a la primera carta en Timoteo. Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4. Versículos del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Vamos a leer este texto y luego vamos a hacer una breve oración. Dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por la libertad que nos das en Cristo Jesús para poder disfrutar de todas las cosas de tu creación, siempre con una actitud santa, piadosa y agradecida que traiga honra y honor a ti. Mi Dios, sabemos que hay muchos engañadores por ahí que quieren establecer mandamientos de hombres, queriendo pervertir tu evangelio, desviar a tu iglesia de la verdad del mensaje que tú nos has mandado a predicar. Y por eso te pido que uses este texto en esta tarde para hablar a nuestras vidas, para advertirnos en nuestras propias vidas, de no desviarnos, de no creer, de no prestar nuestro oído a cosas que no son el Evangelio y que intentan suplantar tu verdad con mentiras que son muy sutiles y a veces imperceptibles. Usa este texto, Dios, para alertarnos, advertirnos y guiarnos hacia la única verdad verdadera revelada en tu palabra. Te lo pedimos porque queremos ser una iglesia bíblica, centrada en tu palabra, que viva para tu gloria y la proclamación de tu verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En la vida cristiana podemos caer en dos extremos opuestos. El primero de ellos es lo que se conoce como antinomismo, es decir, la filosofía o la falsa creencia de que el cristiano no está sujeto a ninguna ley moral. Ya que la salvación es por gracia, entonces podemos pecar libremente porque Dios nos ha perdonado. Quienes predican o enseñan tal cosa no entienden lo que es la gracia de Dios en verdad. Tienen un mal entendimiento del Evangelio porque creen que el Evangelio significa licencia para pecar. Pero el otro extremo es el legalismo. El legalismo es el otro extremo que tiene un mal entendimiento de la santidad y la libertad cristiana. Este se caracteriza por imponer reglas, normas o mandamientos de hombres que llevan a las personas a desviarse de la palabra de Dios y a querer seguir un criterio que no es bíblico. Estos mandamientos no solamente no vienen de Dios, sino que siempre se oponen a la palabra de Dios y a la libertad que Dios le ha dado al cristiano. Y amados hermanos, el legalismo puede tomar muchas formas. Una de las tantas maneras en las que tomó forma en las iglesias del Nuevo Testamento fue por medio de un estilo de vida austero que llevaba a las personas a privarse de deseos terrenales o de disfrutes de cosas que eran buenas, simplemente pensando que por medio de la abstención iban a lograr un mejor estado espiritual. Esto es lo que se conoce como ascetismo. El ascetismo es el estilo de vida que lleva a privarte de deseos o satisfacción de deseos terrenales que no necesariamente son pecaminosos. Y hay muchas religiones en la actualidad que practican el ascetismo. Por ejemplo, el hinduismo, el budismo
y algunas ramas derivadas que no pertenecen, pero que han salido del cristianismo. Estas religiones enseñan que el ser humano debe desprenderse de todo deseo que tenga, separarse de todo aquello que es material, porque lo material es malo, y debe renunciar a todo tipo de satisfacción de deseos físicos, porque solamente así entonces va a encontrar o alcanzar un mayor estado de santidad. Y como hemos dicho, en las iglesias del Nuevo Testamento, muchas iglesias estaban siendo atacadas por esta forma de legalismo ascético. Eran personas y falsos maestros que imponían normas a hombres y negaban la bondad de Dios expresada en la creación. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 4, le advierte acerca de esta corriente filosófica y doctrinal. Una de las cosas que Pablo quería asegurar es que Timoteo, este joven pastor, y la iglesia que Timoteo estaba pastoreando, que es la iglesia de Éfeso, tuvieran un correcto entendimiento del mensaje del Evangelio y que vivieran conforme al Evangelio que produce en el creyente una piedad y santidad bíblicas. Pero estos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia estaban desviando a la congregación, estaban llevando o enseñando, querían arrastrar a las personas a que creyeran que por medio de la abstinencia entonces iban a alcanzar un mayor nivel de piedad. Pero amados hermanos, todo esto eran mandamientos de hombre. Esto es una forma de legalismo, una doctrina que priva a los hombres de disfrutar de libertad que Cristo vino a establecer y a dar al ser humano. Y esto es lo que vamos a ver esta tarde. Esta tarde vamos a ver cuál es el gran peligro que las falsas doctrinas, específicamente este estilo de vida ascético, representa para la iglesia. Porque este tipo de enseñanzas llevará a muchos que dicen ser parte de la iglesia a la apostasía, es decir, a abandonar la verdad del evangelio. Y esto es lo que Pablo menciona en esta tarde. Por eso nuestro argumento de hoy es que el ascetismo es una falsa doctrina que lejos de producir santidad en la vida, es una falsa doctrina que lejos de producir santidad en la vida, llevará a muchos a la apostasía. Y vamos a ver esto en tres grupos de personas. En este texto vemos en primer lugar un primer tipo de personas que son aquellos que apostatan de la fe. En segundo lugar, vemos un grupo de personas que engañan a la iglesia. Y en tercer lugar, vemos a un grupo de personas que son libres y disfrutan de todo aquello que Dios ha creado. Así que los tres puntos del sermón son los que apostatan, los que engañan y los que son libres. Te pido que me acompañes nuevamente en la lectura del pasaje. Primera Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Dice así, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Amados hermanos, el pasado domingo vimos cuál es el mensaje que la iglesia está llamada a predicar. El pasado domingo vimos cuál es la verdad del evangelio, esa verdad de cuya la iglesia es columna y sostén. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe mantener en alto por medio de una vida de santidad y piedad que respalde esa proclamación de la verdad? Y este es el mensaje que Pablo había descrito en el versículo inmediatamente anterior a nuestro texto de hoy. Ve conmigo a 1 Timoteo 3:16, solamente el versículo anterior al pasaje que hemos leído. Pablo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego procede a describir cuál es ese misterio de la piedad, cuál es ese mensaje del evangelio que la iglesia está llamada a proclamar. Y dice que él, hablando de Cristo, fue manifestado en la carne, fue vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria.
Lo que Pablo está haciendo ahora en nuestro texto de hoy, en el versículo 1 del capítulo 4, es advertir a Timoteo y a la iglesia lo que el Espíritu Santo le ha revelado de una manera especial. Pablo le estaba diciendo a la iglesia, aunque este es el mensaje que están llamados a proclamar y a mostrar a todas las naciones, a pesar de que esta es una verdad sobre la cual la iglesia se fundamenta, muchos se apartarán de ese mensaje y tendrán una actitud apóstata de la fe. Pablo estaba contrastando lo que la iglesia tenía que proclamar contra la actitud de aquellos que iban a abandonar esa proclamación del evangelio. Y por eso comienza haciendo este contraste. De hecho, el versículo 1 del capítulo 4 en el griego comienza con una conjunción de contraste. Comienza diciendo, pero el Espíritu dice claramente. Hay muchas versiones que no lo reflejan, pero hay un contraste entre el versículo 16 del capítulo 3 y el versículo 1 del capítulo 4. Pablo hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu le ha dado una revelación acerca de las cosas que van a acontecer. Y amados hermanos, esto no nos debe sorprender porque realmente ya esto ha ocurrido en Primera de Timoteo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, cuando Pablo se despide de los ancianos en la iglesia de Éfeso, les advierte por medio del Espíritu Santo que dentro de los mismos pastores, dentro de los mismos ancianos, se iban a levantar lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño y los iban a llevar cautivos por medio de falsa doctrina. Pablo estaba diciendo que él sabía que después de su partida, dentro de los mismos líderes se iban a levantar aquellos que iban a desviar a la iglesia. Y esto que Pablo les está diciendo, esta profecía, es una revelación que el Espíritu de Dios le está dando al apóstol Pablo. Y es esta misma profecía que Pablo está mencionando en el capítulo 4, diciendo, aquellos que se van a levantar entre ustedes van a arrastrar a muchos discípulos. Y como consecuencia de eso es lo que leemos en el versículo 1. En los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. Es decir, algunos apostatarán de la doctrina bíblica que la iglesia está llamada a predicar, aquella que hemos mencionado en el capítulo 3, versículo 16. Ahora hay dos cosas que quiero mencionar sobre el primer versículo. En primer lugar, Pablo dice que el Espíritu habla claramente. Eso es decir, el Espíritu habla sin ambigüedad. Es decir, habla sin confusión, sin lugar a dudas. Pablo está seguro de cuál es el mensaje que está recibiendo de parte de Dios. Esta experiencia que Pablo está teniendo, amados hermanos, es descriptiva, no es prescriptiva para la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una experiencia que la iglesia del Señor deba buscar en la actualidad. Es decir, Pablo recibió una revelación directa del Espíritu Santo y la dejó registrada en su palabra. Y escribió a la iglesia aquello que el Espíritu Santo le reveló. Pero la iglesia de hoy en día no debe buscar una experiencia sobrenatural o particular en la que sienta alguna revelación diferente a lo que ya nos ha dado el Señor en su palabra. Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento cuando recibió esa revelación y la dejó plasmada en su carta a Primera de Timoteo y en el libro de Hechos y en toda la escritura realmente, porque todo lo que Pablo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Y quiero decir esto, amados hermanos, porque parte de los falsos mensajes y doctrinas que escuchamos en nuestros días es este movimiento creciente apostólico y profético que busca que Dios te revele cosas nuevas. El otro día escuchaba a un predicador diciendo que aquellos que leen la Biblia confían en lo que Dios dijo, pero al no buscar al Espíritu Santo no confían en lo que Dios está diciendo hoy en día. Y amados hermanos, lo que Dios está diciendo hoy en día es lo mismo que Dios dijo hace 2000 años. Porque Dios no se va a contradecir y toda la revelación ha sido completada en Jesucristo. Acerca de esto, el apóstol Pedro, hace más de 2000 años, escribió diciendo lo siguiente, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Es decir, todo lo que necesitamos saber para la vida y cómo vivir una vida piadosa, ya Dios nos ha concedido. ¿Y por medio de qué? Y dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿Y sabes dónde encontramos ese conocimiento? En la Biblia, amado hermano. Más adelante en el versículo 18 y 19, Pedro va a decir
que nosotros, hablando de él y de los discípulos que estuvieron con Jesús en la transfiguración, va a decir, nosotros escuchamos esa declaración hecha desde el cielo. Cuando Dios dijo en la transfiguración, dijo a Jesucristo, este es mi hijo amado. Y Pedro dice, nosotros escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, en la cual ustedes dicen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Lo que Pedro estaba diciendo es, nosotros tuvimos la señal más impresionante de todas. Vimos al Señor Jesucristo en su gloria y esplendor, en medio de la transfiguración, y escuchamos al Padre decir, este es mi hijo. Amados hermanos, ninguna experiencia inspira esa. Pero es, aún así, tenemos la palabra profética escrita, que es más segura que cualquier visión. Y lo que quiere decir esto, amados hermanos, es que esta revelación que Pablo recibe es algo que él recibió como apóstol de Jesucristo para comunicar a la iglesia, pero que la iglesia hoy en día no debe estar buscando experiencias sobrenaturales en el mismo sentido que lo hacen estos movimientos apostólicos y proféticos. La iglesia ya tiene toda la revelación del Espíritu Santo directamente aquí, en este libro. Pablo recibió la revelación directa y pudo haber sido en forma de visión o inspiración, no lo sabemos. Pero tenemos la certeza de que nosotros también hemos recibido la revelación del Espíritu Santo de forma escrita y por medio del testimonio de los apóstoles y seguidores de Jesús. De manera que Pablo comparte lo que el Espíritu de Dios dice claramente. Y lo que dice claramente es que en los últimos tiempos algunos iban a abandonar la fe. Y esta frase en los últimos tiempos, amados hermanos, no se refiere a ningún tiempo profético o místico de la segunda venida de Jesucristo, sino que esta frase se refiere al tiempo actual en el que nosotros vivimos. Los últimos tiempos en el Nuevo Testamento se refiere al periodo comprendido entre la primera venida de Jesucristo en su encarnación y el tiempo en el que se consumará cuando venga por segunda vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. El tiempo postrero, como dicen algunas versiones, se refiere a este tiempo en el que estamos viviendo. El tiempo desde que Jesucristo vino a este mundo, estableció su iglesia y va a venir nuevamente por segunda vez. En ese momento será el fin de los tiempos. Por eso es que la apostasía no es algo nuevo. La apostasía viene siendo una realidad desde el tiempo del Nuevo Testamento, porque en ese momento, cuando Jesús estableció su iglesia, empezaron los últimos tiempos o los tiempos postreros. Y el Espíritu de Dios dice que en este periodo, entre la primera y segunda venida del Señor, muchos van a abandonar la fe. Muchos van a apartarse de la doctrina bíblica que una vez afirmaron creer. Muchas personas habían creído en la doctrina del Evangelio. Muchas personas de labios habían profesado la fe en Cristo, pero terminaron apartándose de él. Ahora, la apostasía es un tema que vemos en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Cuando llegamos al capítulo 1, versículos 19 y 20, Pablo le está diciendo a este joven pastor, Timoteo, quiero que pelees la buena batalla de la fe. Quiero que te mantengas firme, que guardes la fe, la doctrina y que guardes una buena conciencia. Y después de animar a su discípulo amado a seguir el camino de la verdad fielmente, va a denunciar públicamente a dos maestros apóstatas de la fe. Y en el versículo 20 dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos eran probablemente dos pastores, maestros o líderes de la iglesia de Éfeso que estaban cayendo en una falsa doctrina y promoviéndola en medio de la iglesia. Alejandro e Himeneo abrazaron la fe verdadera, una fe que al menos de labios habían profesado. Quienes apostatan de la fe, amados hermanos, son personas que se afilian con la iglesia local. Personas que se hacen miembros de la iglesia local porque profesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y al menos entienden o abrazan el Evangelio de una forma externa e intelectual. Pero verdaderamente estas personas no han nacido de nuevo. Son personas que incluso pueden llegar a ser líderes, como lo eran Himeneo y Alejandro.
Incluso pueden llegar a tener tal apariencia de piedad que pueden engañar incluso a los cristianos verdaderos. El Señor mismo nos advirtió de esto. Cuando el Señor enseñó acerca de la parábola del sembrador en Mateo 13, habló de distintos grupos de personas. Y creo que en el versículo 20 y 21 encontramos aquellos que son apóstatas de la fe. El Señor está hablando de cómo el sembrador va y riega la semilla, y parte de esta semilla dice en el versículo 20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo algo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Estas son personas que parecen dar fruto de vida, pero solamente es apariencia de vida. Hay una gran diferencia entre el fruto de vida y la apariencia de vida. Pero esta gran diferencia es algo tan interno que al ojo humano es difícil de percibir. De hecho, en este mismo capítulo 13, más adelante, en los versículos 24 al 30, el Señor va a enseñar otra parábola. Y va a decir que en el reino de Dios es comparable como aquel campo en el que crecen el trigo y la cizaña. Y ambos crecen juntos y no se pueden separar sino hasta el tiempo que llega la cosecha o la siembra. Y dice el Señor que cuando llegue ese tiempo recogerá el trigo para sí y atará la cizaña para ser quemada. Pero ambos crecen en el reino del Señor. Ambos están en la iglesia del Señor, creyentes verdaderos y creyentes falsos. Por tanto, no todo el que es miembro de una iglesia local necesariamente es salvo. El apóstol Juan comparte esta misma idea. En primera de Juan capítulo 2 versículo 19, él habla de aquellos que salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Vamos, hermanos, la apostasía no significa la pérdida de la salvación. La apostasía es la evidencia de que nunca se fue salvo. Y quiero repetirlo, porque la salvación no se pierde. Es imposible perder aquello que tú has ganado para ti. Cristo lo ganó para ti, a tu favor, no lo vas a poder perder tú. Y además lo ganó para ti en el peor momento del pecado, cuando lo odiabas y lo despreciabas. Por tanto, eso que tú no has ganado para ti no lo puedes perder. Lo único que nosotros hemos contribuido a nuestra salvación es el pecado que requirió el sacrificio de Jesús. Por tanto, no podemos añadir ni quitar a nuestra salvación. Pero sí es verdad que hay muchos que son engañados pensando que han nacido de nuevo, pero que realmente no son parte del reino de Dios. A estos son a los que el Señor les dirá en el último tiempo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Habrá algunas personas que están en medio nuestro, amados hermanos, que parecen ser parte del pueblo de Dios, pero que realmente no lo serán, porque nunca fueron salvos, no porque perderán aquello que Cristo les ha dado. Y amados hermanos, estos que se apartan o apostatan de la fe, se apartan porque comienzan a prestar atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: aquellos que engañan. Nuevamente haciendo referencia al libro de Hechos, porque es muy importante, amados hermanos, que entendamos lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. En Hechos 20, 29 al 30 le dijo: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Y también entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Y estos lobos rapaces, estos lobos feroces, son los falsos maestros que buscan pervertir el evangelio. Son agentes usados por Satanás para confundir a la iglesia. Y el texto de 1 Timoteo 4 nos muestra que hay dos tipos de engañadores, o dos grupos de engañadores. El primero de ellos son los espíritus engañadores. Dice el texto:
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo primero que debemos entender, amados hermanos, que Satanás está procurando pervertir la verdad en la iglesia. Y esta es una realidad en la que debemos despertar. Detrás de todo falso maestro, detrás de todo falso predicador y falso profeta, está Satanás con su mentira buscando arrastrar a la iglesia a la falsedad y al engaño. Los que predican son usados por el demonio. Cuando Jesús confrontó la hipocresía y la mentira de los fariseos, ¿sabes qué fue lo que dijo? Mira lo que dice Juan 8:44. Hablando de la hipocresía y la falsedad de los fariseos. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Es exactamente lo que está diciendo Pablo, diciendo hay espíritus engañadores que usan a hombres mentirosos para confundir a la iglesia. De hecho, 1 Timoteo nos habla de este engaño. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 14. 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo que engañada completamente, cayó en transgresión. La pregunta es, ¿quién la engañó? No fue ningún otro predicador, fue Satanás mismo. Fue la serpiente que fue al Edén para pervertir la verdad que Dios había dado al ser humano. Y empezó de una manera sutil a cuestionar la verdad y la palabra de Dios y procuró y terminó engañando al ser humano hasta llevarlo a caer. Estos espíritus engañadores corrompen la verdad con sus mentiras. Y estas mentiras pueden ser muy sutiles, tan sutiles, amados hermanos, que es muy difícil a veces reconocerlas. Una de las cosas que hoy en día se está predicando con tanta fuerza, sobre todo en los Estados Unidos, es la teoría crítica de la raza. Es una idea que pareciera ser piadosa, buscando la justicia, buscando que todos vivan en paz y armonía y vindicar a aquellos que han sufrido. Pero uno de los elementos fundamentales de esa teoría es que ve al ser humano no como pecador, sino como una víctima. Es decir, quita la responsabilidad que el ser humano tiene delante de Dios. Y pareciera ser muy sutil, porque se mezcla con la evangelio, hay que amar a nuestros prójimos, hay que amar a todos, entonces hay que, mira, pobrecito, él no es pecador, él es una víctima. Amado hermano, ninguno de nosotros es una víctima. Todos nosotros estamos en deuda moral y somos pecadores delante de un Dios santo y justo. Pero hay ideas que parecen ser piadosas y sutilmente se van metiendo en las iglesias hasta pervertir la verdad. Y detrás de todo esto está Satanás y sus demonios. Pablo advierte contra esto a otra iglesia del Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, le dice a la iglesia en Colosas, miren que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Me gusta como lo dice el Reina Valera. Miren que nadie los engañe. Mire que nadie te lleve cautivo, te esclavice nuevamente al pecado, poniéndote un mandamiento de hombre que nada tiene que ver con la verdad de Jesucristo. Las mentiras de Satanás son muy sutiles y buscan infiltrarse en la iglesia. Y Satanás usa a hombres, a seres humanos, para propagar su mentira. Y esto nos muestra cuál es el segundo grupo de engañadores. De la misma forma que Dios usa la iglesia para proclamar la verdad, de la misma forma que Dios ha escogido un grupo de personas para llevar y comunicar el evangelio a los perdidos, de esa misma manera Satanás usa a hombres perversos para confundir a la iglesia, para alejarla de la verdad. Estos son agentes humanos de los que Satanás se vale para traer confusión. Detrás de todo falso maestro está Satanás. Esto tenemos que saberlo. No nos puede caber la menor duda de que detrás de cada falso maestro está Satanás y sus demonios. Ahora bien, es posible que estos hombres no estén conscientes de la manipulación de Satanás.
Es posible que estos hombres no estén conscientes de que están haciendo un daño, pero aún así lo están haciendo. Nadie llega diciendo, mira, yo quiero confundir a la iglesia, soy Satanás, mucho gusto. No, comienzan afirmando la verdad y poco a poco se van alejando hasta terminar en un punto en el que predican algo contrario al evangelio, por completo. Es muy raro el caso de aquellos que han comenzado mal desde el principio. Siempre terminan mal, pero comienzan aparentemente bien. Los falsos maestros como los fariseos son hipócritas usados por demonios para propagar la mentira. Ahora, ¿cuál es la característica de estos falsos maestros? ¿Cuál es la característica que podemos evidenciar en ellos? El texto nos dice en el versículo 2 que tienen la conciencia cauterizada. Tienen una conciencia insensible. Y esto ya lo hemos comentado en otros sermones, pero es importante, amados hermanos, que recordemos que la conciencia es ese conocimiento que todo ser humano tiene de lo que es bueno y lo que es malo. Todo ser humano, sin importar si es creyente o no, tiene un conocimiento básico de lo bueno y de lo malo. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo habla de esto. Y Pablo dice que los gentiles que no conocen la ley de Dios, cuando hacen lo que por naturaleza es la ley de Dios, lo hacen por la ley escrita en sus corazones. Y evidencian en sus conciencias lo que Dios ha puesto en cada ser humano. Y esa conciencia a veces los acusa o a veces los defiende delante de Dios. No es necesario ser cristiano para saber que engañar es malo. No es necesario leer la Biblia para saber que la hipocresía no es correcta. Todo ser humano lo sabe. No hace falta venir a la iglesia para saber que cuando tú mientes para aprovecharte de alguien y sacarle dinero, estás haciendo algo incorrecto. Todo ser humano tiene ese conocimiento hasta cierto punto. Por eso no está diciendo el texto que no tienen conciencia. Dice que tienen conciencia cauterizada. Y este calificativo, amados hermanos, significa o ilustra cuando se quema algo como con un hierro. Hay personas que cuando han tenido heridas en la piel, sobre todo en los tiempos antiguos de la medicina no era tan avanzada, se quemaban con un hierro para cicatrizar, para cauterizar esa zona. ¿Y sabes qué era lo que ocurría? Esa parte de la piel perdía toda sensibilidad. Y aquellos que se han quemado por accidente a veces no sienten esa parte. Entonces la piel se vuelve completamente insensible, incapaz de sentir el tacto. Eso significa tener una conciencia cauterizada, una conciencia que es insensible al pecado, una conciencia que ya no funciona como Dios la estableció. Dios estableció la conciencia para que el ser humano supiera qué está bien y qué está mal. Pero a medida que el ser humano ignora esa conciencia, a medida que el ser humano no hace caso a lo que Dios ha puesto delante del dentro de él, esa conciencia se va como quemando con hierro. Y cada vez más se vuelve más insensible, insensible, hasta llegar al punto en que ya no te importa hacer lo malo. Sentir culpa es algo bueno, amados hermanos, porque eso nos advierte de que estamos haciendo algo que está mal. Y muchas veces el mundo dice, no, quítate la culpa, perdónate a ti mismo. No, no, vete de Dios y pregunta por qué tienes esa culpa. Porque el único que la puede quitar realmente es Jesucristo. Y estos falsos maestros empezaron bien, pero poco a poco, ignorando su conciencia, llegaron a un punto en el que son completamente insensibles a engañar y manipular a la gente para su propio beneficio. Y es entonces cuando Satanás aprovecha y usa a estos agentes para propagar sus mentiras. Estos falsos maestros ya no sienten culpa ni remordimiento. Les da igual explotar a la gente. Y uno se pregunta, pero ¿cómo no tiene escrúpulos? ¿Cómo no le importa? ¿Acaso le da igual? Sí, amado. Las personas que tienen una conciencia cauterizada hacen lo malo y no tienen ningún tipo de remordimiento. Ahora, estos hombres mentirosos que tienen una conciencia que no funciona, que es completamente insensible al pecado, ¿qué es lo que hacen? Enseñar doctrinas de demonios. Y quiero resaltar esta frase que Pablo usa, porque una doctrina que no se ajusta
a la Biblia y la palabra de Dios, ¿sabe dónde nace? En el corazón de Satanás. Toda mentira, todo engaño, todo aquello que se aleja de la verdad es producto de Satanás. Y es lo que vemos a continuación. Versículo 3. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Hay dos aspectos específicos de esta doctrina demoníaca que Pablo menciona. Porque lo que Pablo va a hacer ahora, después de anunciar a los falsos maestros, es ir específicamente al contenido de esa falsa doctrina. Pablo va a decir, ya he corregido la falsa doctrina, ya la he denunciado, ya he hablado de los líderes apóstatas, ahora vamos a hablar específicamente de cuál es el contenido de esa falsa doctrina. El primero de ellos es el matrimonio. Pablo dice, estos prohibirán casarse. Ahora, Pablo no pasa mucho tiempo hablando del matrimonio, porque en el capítulo 3, cuando él habló acerca de los requisitos para las pastoras y para los diáconos, dejó muy claro que estos tienen que ser maridos de una sola mujer. Es decir, está implícito cuál es la opinión de Pablo acerca del matrimonio. Y aunque marido de una sola mujer no se refiere al estado civil de ese hombre, sí se refiere a la pureza sexual, que debe evidenciarse, obviamente, si está casado con una fidelidad a su esposa. Por eso Pablo no pasa mucho tiempo hablando del matrimonio, porque ya se ha evidenciado cuál es su criterio, cuál es el criterio de Dios en cuanto a esta práctica. El matrimonio es un regalo de Dios para el ser humano que muestra el evangelio en en el amor incondicional de Cristo a la iglesia, así como el esposo a su esposa, y la sujeción de la iglesia a Cristo, así como la mujer a su marido. Por tanto, el apóstol se enfoca mucho más en los alimentos. Y dice, versículo 3, mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Esta corriente de pensamiento, amados hermanos, pensaban que por medio de una dieta iban a alcanzar un mayor o mejor nivel de santidad. Es decir, había alimentos que eran impuros, alimentos que no se debían consumir porque eran contrarios a la piedad y la santidad de Dios. Pero amados hermanos, esto no tiene nada que ver con la vida cristiana. Los hábitos alimenticios en la Biblia, como veremos más adelante, solo tienen un mandamiento y es comer o beber para la gloria de Dios. En otras partes de la Escritura, Pablo refuerza este mismo mensaje. Y cuando decimos que de una forma general en todo el Nuevo Testamento esta idea se estaba propagando, es porque estaba ocurriendo no solamente en la iglesia de Efesios, sino también en la iglesia de Colosas. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Por tanto, nadie los juzgue a ustedes con respecto a la comida o a la bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son solo la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Amados hermanos, no hay tal cosa como alimentos impuros. En Génesis 1:31, cuando Dios creó todas las cosas, al final, después de hacer al hombre y a la mujer, dijo el texto, y vio Dios lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Eso quiere decir que los alimentos que Dios ha provisto para el ser humano en la naturaleza son buenos para el ser humano. Y nada de eso es impuro. Ahora, quiero que presten mucha atención, porque lo que el texto está corrigiendo es la falsa idea de que es un mandamiento divino abstenerse de ciertas comidas. Pablo no está criticando la abstención a alimentos en sí mismo. Pablo está criticando el hecho de que mandemos a abstenernos de alimentos como un mandamiento divino, porque eso será obediencia a Dios. Pablo no está criticando un estilo de vida saludable. Esto no es una licencia para que el cristiano pueda comer y beber sin ningún tipo de preocupación o mayordomía por su cuerpo. Esto no quiere decir que vamos a comer y a engordar hasta reventar para la gloria de Dios. Amados hermanos, no. Pablo no está diciendo que abstenerse de alimentos es malo en sí mismo. Pablo está diciendo que eso no es un mandamiento de Dios. Lo que él está diciendo es
corrigiendo el error doctrinal que impone sobre el creyente la abstención de alimentos como un mandamiento divino. Es decir, Dios no nos prohíbe comer absolutamente nada. Dios no nos manda a abstenernos de ninguna cosa que Él más bien ha provisto para nuestro deleite y nuestro disfrute. Esto es lo que se conoce como ascetismo. Prívate de esto, aunque no es malo. Prívate de eso porque por medio de la abstención del deseo terrenal vas a ser más piadoso. Amados hermanos, eso es un error y es una mentira de Satanás. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio, es puro legalismo. Legalismo puro y duro. Dios ha creado los alimentos para que disfrutemos de ellos. Y el cristiano tiene que comer con conciencia, especialmente en estos días que los alimentos son mucho más procesados que en la época de Pablo. Pablo no está criticando una dieta saludable o un cuidado y buena mayordomía del cuerpo, está criticando aquello que es un mandamiento de hombre que se pone al mismo nivel de un mandamiento divino. Y por el contrario, lo que dice Pablo es que Dios ha provisto todas las cosas para que con acciones de gracia aquellos que han creído y conocido la verdad las disfruten. Versículo 3. Mira lo que dice. Mandarán abstenerse de ciertos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Aquel que ha conocido verdaderamente el Evangelio, amados hermanos. Y ese es el tercer grupo de personas del que hablaremos hoy. Son aquellos que tienen libertad para disfrutar de la creación con piedad. Y le voy a decir, aquellos que han creído en el Evangelio y lo han conocido en verdad, son aquellos que son libres para disfrutar de la creación de Dios con piedad y acciones de gracias. Quiero hablar con los amigos que nos visitan hoy. Y quiero decirte algo. Hay una falsa idea que se ha propagado en la religión de los hombres. Y quiero decirte algo que quizás nunca hayas pensado, pero realmente solo hay dos religiones en el mundo. Religiones que vienen con mandamientos de hombres y religiones que vienen con el mandamiento y la palabra de Dios. Los mandamientos de los hombres ponen al mismo nivel de la palabra de Dios sus reglas. Y empiezan a enseñar y pervertir a las personas diciéndoles que las cosas que hacen externamente, aquello que consumen, es lo que contamina al hombre. Hay ciertas religiones que no comen cerdo, por ejemplo. Otros que se abstienen de tomar café. Y digo, madre mía, pero qué herejía. Pero amados, en Marcos capítulo 7, el Señor Jesús confrontó la hipocresía de los fariseos. En Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23, Jesús llama a la multitud y les dice lo siguiente: escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar al hombre pueda contaminarlo, sino que entra y sale de adentro del hombre, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en su casa, sus discípulos se le acercaron y le preguntaron por esta parábola. Y él les dijo, ¿también ustedes son faltos de entendimiento? Y les dijo, ¿no comprenden que todo lo de afuera que entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra a su corazón, sino que entra en el estómago y luego va a la letrina, es decir, luego se desecha? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del hombre, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidades, envidias, calumnias, orgullos e insensatez. Todas estas cosas de adentro salen y esto es lo que contamina al hombre. Lo que Jesús mismo está diciendo es, olvídate de pensar que por no comer esto o aquello te vas a mantener puro, porque tu corazón no es puro. Tu corazón es malvado. Dentro de tu corazón hay todas estas cosas que acabamos de leer.
Y amado amigo, la Biblia nos enseña que el problema no es algo externo al ser humano. El problema es algo de nuestro corazón. No es comer o no comer. No es beber o no beber. Es la naturaleza pecaminosa que está en nuestro ser. El corazón del ser humano alberga deseos que son contrarios a la palabra de Dios. El corazón del ser humano no quiere reconocer a Dios como su creador y la autoridad sobre su vida, sino que quiere hacer todo aquello que le da la gana sin importar el mal que eso conlleve. Y eso es lo que la Biblia llama pecado. Quizás tú has escuchado una versión de cristianismo que es falsa y te dicen, es pecado hacer esto, es pecado comer esto, o es pecado comerse una cerveza, es pecado. Y amado hermano, la Biblia en ningún momento habla de eso. El llamado al arrepentimiento para ti y para mí es arrepentirnos de los deseos que hay en nuestro corazón. Es arrepentirnos de una rebeldía en contra de Dios que no reconoce su señorío sobre nuestras vidas. No es una dieta lo que Cristo vino a establecer. Es un nuevo corazón lo que nos vino a dar. Y por eso yo te animo a venir a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que Él es el Señor creador que establece lo que es bueno y lo que es malo, y que nuestro corazón delante de Él es moralmente malvado. Cristo promete que Él es el que purifica nuestra alma. No vas a limpiar tu vida con un alimento diferente. Podrás limpiar tu cuerpo. Hay bebidas que son detox, que te ayudan a liberar toxinas. Hermano, todo eso es bueno para el cuerpo, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. No tiene nada que ver con la pureza que tu alma necesita delante de Dios. Y sí, debemos ser buenos mayordomos del cuerpo, pero es un error pensar que es un mandamiento divino la abstención a cualquier alimento. Si esto es algo, amado amigo, que tú quieres hacer hoy, a mí me encantaría hablar contigo al final del sermón, porque solamente Cristo puede limpiar nuestra alma de todo el pecado que la mancha y la ensucia. Pablo afirma la libertad que el creyente tiene de disfrutar de todas las cosas que Dios ha creado. Porque el disfrute de las cosas terrenales, amados hermanos, para el creyente es un motivo de acción de gracias y alabanzas a Dios. Cuando usted se pregunta por qué los cristianos oran por los alimentos, amados hermanos, es porque este texto nos muestra que por medio de la oración el cristiano da gracias a Dios por los alimentos que recibe. El creyente disfruta de todas las cosas con un nuevo corazón. ¿Y quieres saber cuál es el último mandamiento que hay sobre la dieta? Primera de Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Quiero decirte algo que quizás nunca has considerado. En el Antiguo Testamento encontramos muchas leyes alimenticias para el pueblo de Dios. En el libro de Levítico se describen una serie de animales impuros que el pueblo de Dios no podía consumir. Y mucha gente se ha enterrado en la cabeza intentando descifrar por qué esos animales eran impuros. El principio de la escritura es que el pueblo de Dios tenía que ser diferente a los pueblos que lo rodeaban. Es decir, el pueblo de Dios debía mostrar que era diferente al resto de las naciones, aún por medio de aquello que comía. Por lo tanto, no iba a comer lo mismo que las otras naciones comieran. Pero en el Nuevo Testamento, este principio se aplica de una manera diferente. Porque lo que está diciendo el Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios todavía sigue mostrando por medio de sus hábitos alimenticios que es diferente a las demás naciones. No porque come algo diferente, sino porque come con un corazón y una actitud diferentes. El creyente ahora come agradecido y glorificando a Dios. No comemos simplemente porque nos place comer o porque quiero ser glotón y cuando como digo, yo mismo me he ganado este pan, yo soy el creador de mi propia vida, sino que reconocemos que todo lo bueno que tenemos, aún el alimento, proviene de un Dios bondadoso que nos ha provisto de todas las cosas.
Esa es la actitud con la cual el cristiano come. Y por eso oramos por los alimentos. No oramos por tradición, oramos por convicción de que Dios nos ha dado todas las cosas para nuestro disfrute y la gloria de su nombre. Nosotros mostramos la diferencia que tenemos con las demás naciones porque damos gracias a Dios por los alimentos. Y tú dirás, wow, no sabía eso, hermano. Es lo que dice la Escritura. No es una dieta nueva, es un nuevo corazón al comer lo que Cristo implanta en el ser humano. Quienes han conocido la verdad tienen la libertad de comer porque lo hacen no con una dieta diferente, sino con una actitud del corazón diferente. Así que quiero recordar lo que hemos dicho al principio de este sermón. El ascetismo es una falsa doctrina que lejos de producir santidad en la vida, llevará a muchos a la apostasía. Y tú te preguntarás, ahora, ¿cómo aplico yo estas verdades a mi vida? Hay tres cosas que quiero decirte en cómo creo que podemos aplicar este texto. En primer lugar, debemos crecer en nuestro entendimiento, porque aquellos que son engañados porque no han entendido en verdad el Evangelio, o porque han pensado que lo hacen de una forma intelectual, pero nunca ha afectado su vida. Y déjame decirte algo, la verdad no puede afectar tu vida a menos que la entiendas. Nadie puede convertirse en algo que no conoce. Por eso el Señor nos mandó a proclamar la verdad. Por eso cuando Pablo habla en 1 Timoteo de la fe, se refiere al cuerpo de doctrinas acerca de Jesucristo que la iglesia tiene que proclamar. Si tú quieres evitar ser engañado, debes crecer en tu entendimiento del Evangelio. Hay una razón por la que la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento, o lo que es igual, por ignorancia. La ignorancia siempre te va a llevar a ser manipulable y susceptible de engaño. Y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios para que no sea un pueblo ignorante y susceptible de mentiras. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 4. Seguimos en la primera aplicación. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y esto es muy importante porque esta carta es precisamente a la iglesia a la que Timoteo estaba pastoreando. Y mira lo que dice versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, es decir, a la iglesia, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y de nuevo, la unidad de la fe es la unidad de la doctrina, la unidad de la verdad, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Entonces, ya no seremos niños, no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, con las artimañas engañosas del error. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Crece en tu entendimiento, conoce el evangelio para que no seas engañado. Y este engaño puede venir en forma de evangelio de la prosperidad o sectas que prohíben a los hombres cosas que Dios ha creado para nuestro disfrute. La primera forma en cómo podemos aplicar este texto es creciendo en nuestro entendimiento del evangelio. En segundo lugar, quiero advertirte de algo. Y quiero que reconozcas que hay aspectos de tu perspectiva de la vida o de tu cosmovisión que no se ajustan al evangelio. No todo lo que tú piensas es bíblico. No todo lo que yo pienso es bíblico. Yo debo reconocer que hay cosas en mi vida, ideas y cosas que son pensamientos sutiles que no se ajustan a la palabra de Dios. Y por eso cuando yo entiendo bien el evangelio y veo esos pensamientos en mí mismo, puedo decir, esto que estoy pensando o creyendo no es lo que Dios dice. A menos que tú reconozcas que no todo lo que piensas es bíblico, vas a vivir engañado, pensando que es mandamiento de Dios.
No todo lo que pensamos es compatible con el Evangelio. Y debemos saber cuáles partes de nuestra perspectiva de la vida no son compatibles con el Evangelio. Y en tercer y último lugar, reconoce la bondad de Dios. Quiero decirte una cosa, cuando Satanás tentó a Eva, lo hizo pervirtiendo la verdad. Lo hizo cuestionando lo que Dios había hecho. Pero ¿sabes qué había detrás de ese cuestionamiento? Un cuestionamiento del carácter bondadoso de Dios. Porque Satanás le dijo a Eva, no, no, Dios sabe que no vas a morir. Dios sabe que si tú pruebas del fruto, entonces vas a experimentar la vida de verdad. Porque serás como Dios. Y Dios no quiere que seas como Él. Dios quiere reservarse lo mejor para sí y no lo quiere compartir contigo. ¿Ves la sutileza de la mentira que cuestionaba el carácter bondadoso de Dios? Cuando tú lees Génesis 1 y 2, dice que Dios plantó al hombre en el huerto y le dijo, mira, todo esto te lo he dado a ti para que disfrutes y gobiernes sobre toda la creación. Y Dios dijo, y todas estas cosas son buenas. Si nosotros empezamos a dudar de la bondad de Dios, entonces no vamos a reconocer a un Dios proveedor, sino que en nuestro corazón poco a poco va a haber una apostasía en el corazón que nos va a alejar del Dios creador que nos dio todas las cosas para su gloria y nuestro deleite. Así que en primer lugar, crece en tu entendimiento del Evangelio, reconoce aquellas cosas que no se ajusten al Evangelio. En tercer lugar, reconoce la bondad de Dios en la creación. Amados hermanos, hay dos extremos en los que podemos caer. Y uno de ellos es poner mandamientos de Dios al mismo nivel que la palabra de Dios. Y es mi oración que el Señor, en primer lugar, nos ayude a crecer en piedad verdadera. Y en segundo lugar, a que podamos discernir cuáles son esos mandamientos de Dios y esos mandamientos de hombre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Porque tú en tu bondadosa gracia no nos has dejado no nos has dejado a la deriva para que nosotros intentemos saber qué es lo que se supone que debemos hacer. Sino que tú nos has rescatado, nos has perdonado, nos has santificado, justificado. Y Señor, nos has dejado tu palabra como guía para que nosotros sepamos cómo debemos vivir en este mundo de una vida piadosa. Nos has dejado una guía para discernir cuál es el mandamiento divino y cuáles son las reglas humanas que buscan desviarnos de la verdad. Señor, y todos nosotros tenemos en nuestra mente y corazón ideas, filosofías que son contrarias a tu palabra. Y por eso te ruego que, en primer lugar, nos ayudes a crecer en la piedad y santidad verdadera. Aquella que no es producto de una dieta, sino producto de unos deseos renovados por tu Espíritu Santo, que ahora odian el pecado y aman tu santidad. Pero que también, oh Dios, nos permitas discernir, dándonos entendimiento por tu palabra, iluminando nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo, para que podamos reconocer las mentiras y los engaños de Satanás y evitar así desviarnos de la verdad. Y te pedimos estas cosas, Señor, porque estamos confiados de que si somos tuyos, tú nos vas a mantener y nos vas a preservar hasta la eternidad, porque ninguno que es tuyo se va a perder, oh Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.